¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a este su programa de Familia en Familia. Les saludo su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, dando gracias a Dios por este día, hoy que nos reunimos nuevamente para aprender juntos acerca de nuestra fe. Estamos en la Lección Divina. Lección Divina, método de oración de la Iglesia Católica. Y estamos en lo que es este planteamiento, que es la Lección Divina, lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esa es la lectura, ese es deberíamos decir, la definición de la Lección Divina. Y dentro de la Lección Divina tenemos algunos pasos posibles, como es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación con la palabra, oración con la palabra, contemplación desde la palabra y el sexto paso, compromiso. Estamos en el primer paso, que es la invocación del Espíritu Santo, y decimos que es invocar. Invocar es hacer presente al Espíritu Santo para que actúe y nos guíe, nos transforme. Esto se dice fácil, y bueno, pues, que es en este ámbito de cosas, pues, todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de hacer, hacerlo en función de buscar y hacer la voluntad de Dios, hacer y buscar la voluntad de Dios. Esto es importante, pero sabemos que hay obstáculos para hacer y buscar, dejar actuar el Espíritu Santo, o sea, que la voluntad de Dios sea nuestra fuerza, sea nuestro alimento. ¿Cuál es el primer elemento que debemos de tener? Fe. Yo no puedo hacer algo con esa confianza si no tengo la fe, y ahí es precisamente donde vamos a ir trabajando. La fe es un don que recibimos, pero también es la obediencia, y es la escucha y la obediencia a la palabra de Dios. La escucha y la obediencia, que va a ser fundamental. Luego tenemos la pureza de corazón, que ya hemos hablado, que es la pureza de corazón, procurar y desear solamente aquello que sea de Dios y que nos lleve a Dios. Ahí está viendo, no hay problema, que nos lleve a Dios. Y el tercer paso, o sea, ya que descubro lo que es la pureza, tengo que estar dispuesto a desprenderme de todo aquello que no sea de Dios o que no le pertenezca a Dios. Y ahí es precisamente, pues es mucho de lo que, mucho de lo cual nosotros a veces tenemos que ir trabajando, ¿sí? El desprendimiento, dejar todo aquello que no sea de Dios y que solamente nos lleve a Dios. Y el cuarto paso, que es en el que estamos, es la oración. La oración, que ya hemos visto, que es más que nada la escucha de la palabra y la disposición a lo que tenemos que responder. Pero pues hemos visto la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración cristiana. Y hemos visto lo que es la oración. Luego vimos cómo en el Antiguo Testamento se oraba, cuáles eran los elementos de la oración, tanto de de Moisés, Abraham, David, los profetas, los salmos. Y estamos ahora en la oración, viendo a Jesús como ora. Y lo último que habíamos visto y que estábamos trabajando era la acción de gracias, esos dos momentos en donde Jesús da gracias porque le ha revelado a los pequeños esas cosas y se las ha ocultado a los sabios y a los entendidos. Veíamos algunos pasajes en el Nuevo Testamento, como Mateo y Lucas. Y la segunda oración es la que estamos ahorita, que es la de Juan 11, 41, 42, cuando se da esta resurrección de Lázaro, ¿sí? Que en donde ya sé que, Señor, que tú me escuchas, pero esto pues es nada más para que los demás sepan cómo interactuó contigo. O sea, Jesús lo hace audible para que aprendamos la forma de oración de Él.
con esa confianza y ese abandono. Y estábamos, por último, en la oración sacerdotal. Hemos analizado algunos puntos de la oración sacerdotal, que es en la que nos hemos llevado ya 2 programas, capítulo 17 de San Juan, capítulo 17 de San Juan, y hemos analizado, hemos tratado de entender algunos elementos. Entendíamos que es glorificar, o sea, en la medida en que nosotros glorificamos, o sea, hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos va a dar una gloria. Aquí la gloria Jesús ya la tenía, porque Él es Dios, y la tenía, ¿cómo se llama? Ya la tenía desde antes de haber creado el mundo. Él ya tenía esa gloria, pero nosotros sabemos que esta gloria nosotros nunca la hemos tenido. La vamos a obtener en nuestra condición de criaturas, en la medida que hagamos y vivamos la voluntad de Dios. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, se nos dará la gloria. Yo compartía de este niño hermoso, Mateo, y yo sacaba una reflexión en la misa de ayer. Ya no pude hacerla en la misa de cuerpo presente de Mateo. Estaba muy emocionado y se me cuadrapearon las velocidades, pero la misa de ayer, mi querido negrito, de las 6, sí, hay que ponerla, lo te digo el título también, y se la vamos a mandar a tu cuñada y a tu hermano, y también para ti, de la duda: ¿habré hecho lo correcto para mis hijos? Era la duda que tenían ellos dos. Y yo me quedé pensando, ¿cuántos niños a la edad de Mateo estaban saturados de juegos de video, de Power Rangers, de tantas estupideces y no llenos de Dios? Ellos se dedicaron a sus hijos, ellos le dieron a su niño la vida eterna, porque la vida eterna consiste en conocer a Jesús. Y ese niño a sus 3 años ya conocía a Jesús, obviamente en la capacidad y en la edad que tiene él. Entonces, puede ser que no le pudieron dar todo lo que quisieran, humanamente hablando, y que a lo mejor Sabdiel quiso estar más tiempo con él, y Sonia, bueno, pero le dieron lo más importante, que es la vida eterna. Entonces, este niño no estaba saturado como la mayoría de los niños de su edad, ya jugando con juegos de video, con celulares, con todas esas estupideces, y que pues es cómodo para los padres, pero es un daño a los hijos. ¿Por qué? Porque les estamos quitando la vida eterna desde pequeños. Entonces se me hizo muy alentador esto, y pues es precisamente algo de lo cual pues nosotros tenemos que ir viendo. Vamos a recibir la gloria, o sea, la vida eterna, el lugar, de acuerdo a la medida en que nosotros cumplamos la voluntad del Padre. Este niño cumplió la voluntad, no tenía una plena libertad porque dependía de sus padres, pero sus padres lo llevaron a cumplir la voluntad de Dios. Y ese niño jugaba a la misa. Y cuando estaban el grupo de todos los de allá de Chiapas reunidos en alabanza, el niño estaba ahí también alabando a Dios con la música, poniendo sus baterías y sus botes ahí, según tocando él la batería. Entonces, qué hermoso, ¿no? Llegar a ese nivel de la vida eterna. Y es precisamente lo que nos dice la oración sacerdotal, cuando dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Y es la vida eterna, ya dijimos, conocer, dar a conocer a Jesús. Esta es la vida eterna. Me equivoqué. Ayer dije, creo que era Juan 17:21. No, pero Juan 17:21 es: Padre, que todos sean uno como... Bueno, no me sé las citas bíblicas. Corrijo, es Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Entonces, estos papás le dieron la vida eterna a Jesús, a Mateo. Yo pregunto, ¿cuántos papás le han dado la vida eterna a sus hijos desde pequeños? ¿Por qué? Porque trabajamos, porque estamos muy ocupados y creemos que les estamos dando, tal vez sí, lo mejor material, pero eso no les va a dar la vida eterna. Y esto, pues, para mí me quedó con mayor tranquilidad con Sabdiel y con Sonia, porque ellos le dieron la vida eterna a su hijo, ¿sí? Y dice luego: yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar.
¿Cuál es la obra que nos encomienda a cada uno de nosotros? Yo como sacerdote, llevarlos a Dios. Ustedes como esposas o como esposos, amando, sirviendo a su pareja, ¿sí? Aunque nos caiga gordo a veces, ¿sí? Y ahí es donde yo le voy a dar la vida eterna. Yo te he glorificado llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Y fíjense, muchas de estas obras, Dios nos dio la libertad. Aceptas libremente a este hombre, promete serle fiel en lo... Sí, padre. Bueno, ya te fregaste, hija. O sea, ya hay una libertad. Tú escogí, Dios respeta esto. Y ahora, echarle ganas. A echarle ganas. No nos queda otra. Y también los hijos, ¿no? Que es precisamente, ¿cuál es la obra que Dios me ha encomendado? Pues a mí, sacerdote, a ustedes, laicos, en el estado de vida que han escogido. Algunos no lo escogieron, por ejemplo, ¿quién va a escoger estar viuda? Aunque algunas quisieran ser autoviudas, ¿no? Pero no me refiero a eso, sino que, pues, de alguna manera no se vale, ¿sí? Pero le salió hasta la risita, ¿sí? Yo escogí ser autoviuda. No, ahí no funciona, ¿sí? La obra que me encomendaste realizar. Luego dice, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes del que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos de la mano del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Bueno, aquí le vamos a dejar la oración sacerdotal porque si no nos vamos a quedar atorados aquí. Bueno, no atorados, pero lo vamos a analizar más adelante con el Padre Nuestro también. Y vamos a ir viendo. Regresamos entonces al número 2604. Nada más para hacer una lectura, retomar todo lo que hemos visto y pasaríamos al 2605. ¿Qué nos dice el 2604? Dice, la segunda oración es narrada por Juan de Acción de Gracias. En el pasaje de la resurrección de Lázaro, la acción de gracias precede al acontecimiento. Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado. Lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Y Jesús añade a continuación, yo sabía bien que tú siempre me escuchas. Lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir antes de que la petición sea otorgada. Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado. Ya habíamos visto esto. El dador es más precioso que el don otorgado. Cuando le pedimos a Dios, pues casi le estamos pidiendo, mira, aunque no me des nada, déjame estar contigo. Así, pocas palabras, ¿no? El dador es más precioso, más valioso, más importante que lo que podamos recibir de él. Obviamente, en esto se aplica también a Jesús. Jesús es más valioso, porque Él es Dios, que lo que podamos recibir de Él. Pero esto, a veces nosotros nos volvemos como niños chiquitos, ¿no? Nos encaprichamos si no se me da lo que quiero. Y al no darse lo que quiero, reniego. Ya no te quiero, mamá, ya no te quiero. ¿Por qué? Porque no me dejaste ir. Porque no me diste lo que yo te pedí. Ahí es donde nos perdemos, ¿no? El dador es más precioso que el don otorgado, es el tesoro, y en él está el corazón de su hijo. El don se otorga como por añadidura. La oración sacerdotal de Jesús, que ya estuvimos analizando en 2 programas anteriores, ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Su explicación se hace al final de esta primera sección. Lo vamos a ver al final. Esta oración, en efecto, muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro. Ok, hasta aquí vamos a dejar este número 2604. Vámonos al 2605. ¿Qué nos refiere este número? Dice, cuando llega la hora de realizar el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial,
no solo antes de entregarse libremente, y dice entre paréntesis, Abba, no mi voluntad sino la tuya, sino hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Hasta ese fuerte grito cuando expira entregando el espíritu. ¿A qué le suenan estas? ¿A qué le suenan estas frases? ¿Han ido alguna vez a Semana Santa? ¿Sí? Perfecto. Las 7 palabras que se meditan en ese Viernes Santo. Se va a meditar. Estas son las 7 palabras de Jesús. ¿Y qué nos habla? Oración, oración, oración. Recuerden, estamos aprendiendo de Jesús cómo ora, de Jesús cómo se relaciona en cada momento de su vida, en lo bueno y en lo malo, cómo se relaciona con el Padre y cómo nosotros, desde la oración, también tenemos que aprender a hacerlo con el Padre. Entonces vamos a ver este número 2605. Dice, cuando llega la hora de realizar el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial. ¿Sí? Sí, cuando va a entregar su cuerpo, todo su ser, al plan de Dios. O sea, es muy fácil decirle a Dios, sí, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras. Y mientras Jesús hacía milagros, ay, sí, pues hago milagros y tengo popularidad. Pero cuando ya se lleva a cabo la parte no agradable, que es la dolorosa, que es la renuncia, que es la misma muerte, muchos dirán, no, hasta aquí, ¿sí? Por eso hacemos la broma, ¿no? Muchos quieren estar en el Domingo de Ramos para saltarse al Domingo de Resurrección, sin pasar por la Semana Santa, pero no, o sea, sin pasar por la Pasión, pero no funciona así. Nosotros tenemos que aprender a decirle sí al Señor, no solamente cuando nos va bien, no solamente cuando las cosas son fáciles, sino en esos momentos difíciles que implica esta renuncia a nosotros. Por eso vamos a buscar Lucas 22:42. Evangelio de Lucas 22:42, que es esa parte de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, cuando se acerca ya la hora difícil, la hora del sufrimiento, de la renuncia. Y y es precisamente pues en este elemento tan importante de la oración. Fíjense qué es lo que nos dice. Vamos a leerlo desde el 39 para ubicarnos. Dice, salió y como de costumbre fue al Monte de los Olivos, o sea que no era la primera vez que iba, fue al Monte de los Olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo, pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el momento donde la oración ya no es la búsqueda de lo que quiero, sino la aceptación de lo que no quiero. Esa es una maduración en la oración, porque normalmente en la oración, que es la oración del niño, ¿cuál es la oración del niño? Dame, quiero, necesito, no me dejes, me duele. Y ya después, ya no sé. Y qué difícil es que pase el niño de, ya no, está bien mamá, te voy a ayudar, está bien mamá, no hay problema. ¿Sí? Y que nosotros mismos también, nuestra oración es dame, quiero, necesito, a pasar a no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es una maduración en la oración, del pedir al darme y renunciar a lo que quiero. Creo que es uno de los elementos que la oración de Jesús nos deja, ¿sí? Donde hay que cumplir la voluntad
Incluso aquellas cosas que nos cuestan trabajo, entender. La muerte. La muerte es una de las cosas más difíciles. Y hoy en la mañana platicaba con mi querido Sabdiel y Sonia y me dicen, padre, estamos bien. O sea, ya están regresando, yo les decía, al regresar a la rutina, ¿no? Sí, al sentir ese vacío de Mateo, es cuando va a empezar esa crisis. Pero si pasamos a no se haga mi voluntad sino la tuya, pero sabiendo la esperanza de la vida eterna, podemos enfrentar eso. Pero si no tenemos eso, imagínate, pues es cuando el ser humano cae en la desesperación. Yo lo entiendo los que no son católicos, pero los que somos católicos y creemos en la vida eterna, o sea, no se quiere decir, también les decía a este matrimonio precio, se vale chillar. Porque hubo quien les dijo, ay, ¿a poco no tienes fe? ¿Por qué chillas? No, pues porque, pues claro que duele, oye, pues que no somos de palo, duele. Pero una cosa es que duela y otra cosa es que nos quedemos en la depresión, en el sinsentido. Y ya no solamente me refiero a la muerte, ¿no? A las cosas que tengo que renunciar, a buscar hacer la voluntad de Dios. Y ese sí sostenido, yo lo veo en María, un sí sostenido que lo va a llevar a ver a su hijo sufrir hasta la muerte. Y María, hágase tu voluntad, fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Porque hágase tu voluntad en mi vecino, hágase tu voluntad en mi suegra, hágase tu voluntad en todo el mundo, pero en mí no me toques, porque somos buenos. Ay, Señor, que se haga voluntad de mi viejo, que se convierta. Ay, Señor, que se haga voluntad en esto. Ay, sí, Señor. Pero cuando se trata de ti, no. Por eso la oración también de María es hermosísima. Hágase en mí según tu voluntad. Y Jesús es más pleno. Yo vengo a hacer tu voluntad. O sea, en María es la disponibilidad completa a hacer la voluntad, indicando. Y Jesús es la voluntad misma puesta en acción. Porque Él es mismo ese poder de oración. Entonces, ahí tenemos la Lucas 22, 42. ¿Sí? Y vamos a ver las últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa. Ahí es donde yo creo que esa es la madurez de la oración. Ya no estoy para pedir. Mi oración es para dar. ¿Qué le voy a entregar a Dios? Lo más valioso que tengo. ¿Qué es lo más valioso que tengo? A ver. Pero gritando. No. ¿Qué es lo más valioso que tienes tú? Estoy preguntando ya. ¿Qué? Sí, lo más valioso es mi voluntad. Yo no quiero que mis hijos sufran. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero esto. Yo no quiero que mi ser querido se muera. Yo no quiero. Ahí es donde la oración pasa a ser una maduración. Y por eso, en el huerto, donde orar y entregarse son una sola cosa. Vamos a ver qué se refiere esto. Vamos a ver Lucas 23, 34. Ahí mismo, Lucas 23, versículo 34. Dice, vamos a verlo desde el 33. Versículo 23, 33 y 34. Fíjense qué chulada. Dice, llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando suertes. O sea, ya no es, Señor, mira lo que me están haciendo. Ay, Señor, es que mira a mi marido, que ya no lo aguanto, que es un desgraciado infeliz, que mira, que quién sabe. Ya no aguanto, Señor, esta enfermedad. Ya no aguanto este problema. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, es una entrega. Ya no es un pedir. La oración madura ya no busca solamente pedir, busca entregarse para cumplir la voluntad del Padre. Esa es la oración de una persona madura en la fe. Claro, no quiere decir que no vamos a seguir pidiendo, pero al final de cuentas vamos a renunciar. Y una de las cosas más difíciles es el perdón. La oración del perdón es la oración de la entrega, de hacer la voluntad. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿Qué actitud está tomando ahí Jesús contra los que lo están de misericordia? O sea, Señor, si ellos supieran lo que están haciendo, no lo harían, pero no lo saben. ¿Cuál es el problema del pecado? A ver, mi querida Scarlett, las dos definiciones de pecado. No, ¿se acuerda? Dos definiciones. Gris, ay, ya te fui a cambiar el nombre. ¿Cómo? Sandrita, las dos definiciones de pecado. Nadia. Es el daño que me hago a mí mismo y no estar en la posición que me toca estar. Eso es el pecado. Entonces, cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿a qué se está refiriendo? A que ellos no están en la posición que debían y se están dañando. Entonces es una oración de misericordia, es una oración de perdón, porque realmente, ponte a pensar, todas las personas que te han lastimado, ¿por qué lo hicieron? Porque no saben lo que están haciendo, aunque lo hagan con la intención de fregarte porque les caes gordo, pero no saben realmente lo que están haciendo. Si supieran el daño a su alma y la condenación de su alma, nadie voluntariamente se lastimaría o iría a su perdición, nadie. Pero como no tienen esta conciencia, no tienen esta visión de la vida eterna, no tienen esta visión del castigo eterno, pues actúan de acuerdo a lo que ven. Y lo que ven ellos es lo que sienten, lo que ven, lo que palpan, lo que huelen. Eso es en lo que se mueven. Por eso la oración de Jesús es una oración de misericordia que tiene que ser imitada por nosotros, donde mucha gente nos daña. Pero si nos dañan es porque no se han dado cuenta. Incluso nosotros mismos, aunque somos conscientes de la vida eterna y de la condenación, cuando cometemos el pecado, o sea, como que hacemos a un lado todo eso. Hacemos todo a un lado eso y me centro en lo que, vénganos tu reino, ¿no? Cuando dicen, Ave María, yo no quería, Padre nuestro, qué bueno está esto, y vénganos tu reino, ¿sí? Caemos y nos vale en ese momento, que ese es uno de los serios problemas que tenemos. Ok, esto sería entonces, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La siguiente es Lucas 24:43. Lucas 24:43. ¿Qué es lo que nos refiere este pasaje? No. Lucas, sí, 24. A ver. Este está mal. No es 24:43. Este está mal. Ahorita les digo cuál es. Ha de ser 23:34. Sí, no es 23, es 23:34, ya habíamos dicho, ¿no? No, 23:34 es esa. Y la otra es 23:30, no, 43, 23:43, está mal. Aquí sí me lo hicieron. Válgame Dios, bueno, pues tendré que sacrificarme. Pues ni modo, salud. Ok, entonces es 23:43. Pero vamos a leerlo desde el 39 para entenderlo, ¿sí? Dice así: uno de los malhechores colgado le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros con razón, porque no lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada mal ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra vez una oración, ¿sí? Pero aquí otra vez una oración de misericordia. Imagínense todo
todos los pecados que cometieron estos dos. Y él reconoce, yo estoy aquí por mi culpa. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud de oración ante Jesús? Reconociendo, ay Señor, mira cómo sufro. Ay, espérate, bájale a tus panchos. Estás ahí en parte por tus pecados, en parte por tus decisiones. Tú lo has decidido. Entonces, pero se vale decir, acuérdate de mí. Y el Señor te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración de misericordia. Que no debemos de negar nunca el perdón a nadie. Nunca. Ay, perdón, está bien, no te preocupes. Ah, no, pero no es que me hiciste. No, no. Es esa respuesta de, sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no le dijo, bueno, te perdono, pero te va a ir como en feria. Te perdono como muchas mujeres. No, perdono, pero no olvido. Y ahí estamos. Recalcando y recordando el pasado. Ah, pero es que tú me hiciste. Ah, pero es que tú me dijiste. Ah, pero... No, no, no. ¿Sí? O sea, aquí es, te perdono y te dejo entrar a lo mejor de mí. Aquí qué difícil es esto. Obviamente, perdonar no significa que tenga que volver a tener confianza en la persona, pero tampoco significa que no lo deje entrar a participar de lo mejor. ¿Qué es lo mejor de mí? Mi Dios. O sea, esa es la mejor parte de mí. No es mi corazoncito, no es mis sentimientos, no, la mejor parte de mí es Dios. Entonces, voy a trabajar para que tú te salves. Y ahí es donde el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es una oración muy hermosa. La segunda es, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Vamos a buscar Juan 19, 26 al 27. Juan 19, 26 al 27. ¿Qué nos dice Juan 19? Vamos, Juan 19, del 25. Vamos a leerlo desde el 25 al 27. Juan 19, 25 al 27. Vamos a ver qué nos presenta estos textos en ese sentido. Se los voy a leer. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Una oración hermosísima donde vemos precisamente, la profundidad de la oración de Jesús. Esa oración que va a ser una responsabilidad hacia los demás de relacionarnos, ¿no? Ahí pone a María con Juan y a Juan con María. Ve y ve la situación de su madre y la situación de su discípulo, dónde van a estar. Entonces, la oración de Jesús es tan profunda, es de preocuparse por los demás, no centrarse tanto en lo que yo tengo, no centrarse, que eso es una connotación muy natural, ¿no? Nos estamos sufriendo y como que queremos que todo gire a que me vean. Inconscientemente lo hacemos. Cuando tengo un problema, ¿qué hago? Voy y corro con mi mejor amiga a que me escuche. No es que sea malo, ¿sí? No es malo. Pero imagínate una oración en donde estás sufriendo y que te estés preocupando por los demás. Ay, híjole. O sea, tú estás en el centro del huracán y en lugar de estar pidiendo, estás viendo la posibilidad de que otros estén bien. Ahí mi Señor está pensando más, no en Él, sino que hace esa oración, hace ese diálogo para que se cuide a su madre y se cuide al discípulo. O sea, una interacción hermosísima. Por eso aprendemos de la oración de Jesús. Jesús nos enseña lo importante de dejar de pensar en nosotros, de empezar a buscar lo que es verdaderamente agradable a Dios. Y ahí es cuando uno dice, wow, ¿qué está pasando, no?
porque el ser humano tiende a ser el centro. A veces yo lo veo incluso aquí cuando tenemos algún evento, a veces como que tendemos, es que yo hice, es que a mí me tocó, es que yo esto, es que yo hice ya mucho. Lo vemos en un matrimonio. O sea, te está yendo como en feria, ¿sí? Y luego empiezan, no, es que yo ya hice esto, es que yo ya, no. Es preocuparte por los demás, preocuparte por los demás. Esto es una actitud de oración madura, en donde sabes que simplemente estás haciendo ¿qué le da la seguridad a Jesús para pensar en los demás en el momento de su agonía? La certeza de que está haciendo la voluntad de Dios. La fuerza que le da hacer la voluntad de Dios le permite preocuparse y ocuparse de los demás. Esto es uno de los aspectos hermosos de la oración de Jesús. La otra, Juan 19:28. Juan 19:28. Ahí mismo, un poquito adelante, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. Esto es un pasaje que se refiere a varios. Busquemos Salmo 22:16. El Salmo 22:16. Rápidamente. Salmo 22. Desde la escritura del Antiguo Testamento hay pasajes donde se va a hablar precisamente de esta situación del siervo sufriente, ¿no? Y aquí dice en el versículo 16, ¿ya lo tienen? Dicen, fíjense: mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Está hablando de una persona que tiene sed, que está sufriendo. Y el otro pasaje es Salmo 69:22. Busquen ahí mismo, Salmo 69. Salmo 69. ¿Qué es lo que nos dice? 69. Salmo 69:22. Dice, ¿ya lo tenemos? Salmo 69:22. Me han echado veneno en la comida, han apagado mi sed con vinagre. ¿Qué fue lo que le ofrecieron a Jesús cuando dijo tengo sed? Vinagre. Entonces, hasta en los momentos de necesidad, está buscando hacer la voluntad de Dios. Que se cumpliera la escritura, que se hablaba de profecía en momentos dados donde iba a decir, tengo sed. O sea, siempre es buscando hacer la voluntad de Dios. Esto va a ser muy interesante. Y luego, vámonos a Marcos 15:34. Marcos 15:34. Marcos 15:34. ¿Qué es lo que nos dice? Marcos 15:34. Dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 33. Dice así. Marcos 15:33, 34. Marcos 15:33, 34. ¿Qué es lo que nos dice? Dice lo siguiente. Llegada la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Elohí, Elohí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una oración muy humana, una oración de tristeza, de soledad, y así como, Señor, ¿por qué? Y tenemos que llegar a ese extremo. O sea, hacer la voluntad de Dios es sentirnos abandonados. No esperen a sentirse, ay, sí, qué bonito. No, hacer la voluntad de Dios muchas veces es sentir la soledad, es sentir el miedo, es sentir que Dios te ha abandonado. Que son las oraciones de Jesús en la cruz. Elohí, Elohí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y vemos entonces que a ese grado de madurez en la oración tendríamos que llegar. O sea, yo nada más les estoy presentando cómo va a ser, si quieren mantenerse en la voluntad divina, lo que nos espera. Abandono, soledad, miedo, dolor. Renuncia a lo que quiero y sentir que tu vida es un fracaso. Oye, pues, ay, padre, no, ¿cómo es eso? Sí, sentir que tu vida es un fracaso. ¿Por qué me has abandonado? O sea, imagínense Jesús en la cruz, sentir que todo ha fracasado. ¿Por qué me has abandonado? A lo mejor espiritualmente siente que está solo. O sea, ¿realmente habré hecho lo correcto? Que es la situación de Lisonia, ¿no? ¿Habré hecho lo correcto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa etapa de oración es muy interesante, ¿no? Llegar a creer que todo fue un fracaso. Yo no sé si les ha pasado, a mí me pasa cada rato. No me habré equivocado. Y no me refiero solamente a veces por lo de la vocación, sino decisiones que uno toma y dice, ching, creo que la regué. Puede ser que sí nos equivoquemos, no somos perfectos. Pero lo interesante aquí es cómo nosotros respondemos. ¿Qué hacemos? Llegamos a ese nivel, creo que todos hemos llegado a ese nivel de dudar si estamos haciendo lo correcto. Y es cuando viene la otra, ¿no? Ok, siento que he fracasado, siento que ya no lo estoy haciendo, y nos manda a Juan 19:30. Juan 19:30. Juan 19:30. Después de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Viene la otra palabra que va a decir Jesús y que ahí pues nos va a marcar a todos. Cuando dice, desde el 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. Todo está cumplido. O sea, cumplir hasta la última gota el momento en donde Dios nos está pidiendo la entrega total y absoluta de nuestro ser. Y sentir que, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues bueno, Señor, pues ya está cumplido. Lo he hecho todo en tu nombre. Suple mis miserias. En Jesús no había miserias, pero nosotros sí. Suple, perdona, por eso tenemos el sacramento de la confesión. Y la última, que con esto terminamos, ¿sí? Que es Lucas 23:46. Y con esto, así como quisiera que pudiéramos nosotros decir, 23:46, dice, bueno, desde el 44, dice, era ya cerca de la hora sexta cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. ¿Cómo murió? Siempre yo he dicho, ¿cómo murió Jesús? Como un fracasado. Socialmente, religiosamente, humanamente. Murió un fracasado. Pero él se mantuvo con fuerza y con firmeza, a pesar de sentir que él había fracasado como persona. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, son elementos que hoy la palabra de Dios nos invita y nos pide que seamos capaces nosotros de trabajar en ello para no perdernos, para no dejarnos caer en una realidad que está ahí latente y que nos está afectando completamente a todos nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos lleva a descubrir
cómo nosotros como seres humanos, si queremos seguir la enseñanza de Jesús, si queremos vivir esa experiencia del amor de Dios, va a ser necesario que pasemos por todos estos elementos de la oración y estar dispuesto a perderlo todo, con tal de hacer la voluntad. Por eso es tan importante ver los momentos de la oración de Jesús. Y qué mejor que son las últimas, o sea, digamos, el testamento de Jesús, las últimas palabras en el momento de su agonía. Las últimas palabras de una persona muriendo son las palabras más importantes. Desde el perdón, el odio, el arrepentimiento. Me han tocado oír muchas palabras de esas antes de morir de muchas personas. Aquí le dejamos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la segunda parte de nuestro programa, recordando que Dios es amor y te ama.